Entonces, repito, hasta el momento hemos visto la razón por la cual debemos de interpretar la Biblia correctamente, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, hemos visto también distintas cosas que nos ayudan a interpretarlo de una manera eficaz, ¿sí? Y hasta ahorita hemos conseguido, pues prácticamente, pongámoslo de esta manera, cómo construir una casa, ¿sí? Pero pues tal vez ahorita, más bien vamos a estudiar ahorita la metodología, ¿sí? Que debemos usar, una metodología correcta para lograr una interpretación, ¿sí?, eficaz. No podemos decir pues perfecta, ¿sí? En pocas palabras, necesitamos definir, ¿sí?, o más que nada vendría siendo esto un plano para su interpretación correcta, ¿sí? Tenemos ya todo el material para construir la casa, pero ¿y ahora? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por dónde voy a empezar? Bueno, pues eso es lo que ahorita vamos a ver en, no sé, tal vez unas 2 semanas, yo le calculo, mínimo. Entonces, el día de hoy vamos a ver 2 temas. El primero es el valor de usar una metodología para interpretar la palabra. Sí, estos temas más que nada teórico. Entonces vamos a orar antes de comenzar. Padre Señor, te damos gracias a ti, Señor. Gracias porque tú nos permites poder estar aquí, Señor, después de un momento de oración, Señor, un momento de alabanza a tu nombre, Señor. Te damos gracias por lo que tú nos das, Señor. Estas bendiciones, Padre mío, que podemos sentir, podemos vivir, podemos percibir, Señor. También, Señor, al igual te pedimos, como cada reunión, Señor, que tú, Señor, nos dirijas, que tú nos enseñes, que tú nos despiertes y nos pongas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, para poderla interpretar, Señor, de una manera, Señor, eficaz. Primero que nada, Señor, que sea por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y después, Padre mío, lo que tú nos has dado, Señor. Damos gracias nuevamente y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, inciso A, le quieren poner ahí, inciso A, método. ¿Qué es un método? ¿Sí? Y como definición podemos poner ahí, hay 3 definiciones para esta palabra método, poder entender un poquito más lo que se está hablando. La número 1, el significado número 1 viene siendo, es un sistema para realizar las cosas ordenadamente, un procedimiento o un proceso. ¿Okay? Un método, como dice aquí, es algo para llevar algo a cabo en orden, ¿sí? O un procedimiento, ¿sí? También otra definición, en esta misma definición también hay que hacerlo en una forma racional, ¿sí? Porque tampoco no me puedo poner, si voy a interpretar un pasaje bíblico, yo no me puedo poner a decir, bueno, pues yo pienso, alucinando, oye, ¿quiénes son los ¿cómo se llama? Estos seres que estaban ahí con Daniel, que vio con ojos y patas y ojos de gomita y todas esas cosas. Entonces uno empieza a alucinar de repente, ¿no? Y le empieza a dar una interpretación irracional, ¿sí? Entonces es una forma racional de investigar o de mostrar la verdad. Eso es lo que significa el método, ¿no? El número 2, también el método, es una técnica empleada en la adquisición y elaboración del conocimiento.
Y el número 3, Espérate. sí, perdón, sí, se los voy a repetir. El número 2 es una técnica empleada en la adquisición y elaboración del conocimiento. El número 3, que es el que más nos interesa, es un método, es un plan empleado, para la investigación y análisis de los datos recolectados. Entonces, ese es un método, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a aplicar un método para poder interpretar las escrituras, ¿sí? Porque ya hemos visto pues varios, y hemos visto también por ahí varios versículos o varias citas bíblicas donde nos quedamos, ¿qué? ¿Y qué regla fue? ¿Y cómo le voy? ¿Y cómo sé? Entonces, bueno, este es el propósito de que se nos amplíe un poquito más el panorama, ¿no? Inciso B, el método es superior a la regla. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿sí? Mucha gente pues simplemente quiere una lista de reglas para poder estudiar la Biblia. ¿Y cómo le hago? No, pues le tienes que hacer, primero tienes que meter parábola y después, bueno, las reglas sabiendo que existen, ¿sí? Pero no siempre se aplican las mismas reglas. Tampoco siempre voy a aplicar la regla de, ¿no? ¿Sí? Estas reglas a veces están basadas en nuestro sentido común o nuestro razonamiento, ¿sí? Pero lo que realmente necesitamos no es una lista de reglas o de normas, sino más bien un método, ¿sí? Un método que es el número 3, ¿sí? Es un método, es un plan empleado, o sea, un plan que podamos hacer para la investigación y el análisis. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos un método y obviamente, primordialmente, la guianza del Espíritu Santo, ¿sí? El método también, mientras que la regla es específica solamente, cuando ponemos una regla, bueno, esa regla aplica nada más así, ¿sí? Es una regla específica o especial, porque a veces no siempre una regla se ocupa pues para todo, ¿no? Cuando decimos cuándo es todo, cuándo no es todo, ¿no? Por lo tanto, entonces el método es el que gobierna las reglas, es el que va a decir, mira, vas a aplicar esta regla, y así, y así. Eso es lo que es el método. Por eso es que se dice el tema metodología para la hermenéutica, ¿sí? Por ejemplo, inciso A, también las reglas pueden explicar cómo edificar un edificio, ¿sí? Pero sin un método, o sea, sin un plan, podemos terminar haciendo, pues, imagínense, tenemos todo para hacer una casa y nos ponemos a construir así, sin un plan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a terminar? ¿Qué? Pues, no va a ser una casa, de los de seguro, yo creo, ¿no? A lo mejor entre nuestros conocimientos básicos y todo eso podemos construir, pero pues si a veces cuando vienen los manuales nos quedamos una mesa para armar y pues ya vemos que un tornillo como que medio raro, pues de repente nos tenemos que ir al manual, porque a veces dices, ¿para qué era, no? Entonces, realmente el método, ¿sí? Sí es necesario, ¿sí? Nosotros también tenemos reglas para la interpretación, sí, pero lo que repito, nos falta es un método. Una pregunta: ¿por qué no se emplea comúnmente un método cuando estamos o cuando se analiza y lo que el mundo normal, más bien los que no conocen o los que no aplican la hermenéutica, ¿por qué no lo emplean? ¿Por qué pues hay muchos líderes que ni siquiera conocen de hermenéutica, ¿no? Entre esos, pues hay muchos, ¿no? O inclusive pueden saberlo, pero no aplican los métodos para poder interpretarlo, ¿sí? Y tristemente Satanás se ha encargado de eso,
¿sí? De que no me mande a la gente a engañar, más bien lo que hace es engañar, confundir, ¿sí? Y estas son razones para esta pregunta, son respuestas para esta pregunta. ¿Por qué no se emplea un método cuando se está introduciendo, cuando se está ¿sí? A veces por teorías o supuestas suposiciones o por supersticiones o tradiciones las combinan, ¿sí? Y el mundo tristemente o los que no estudian la Biblia, ¿cómo le podemos llamar? Con sensatez, ¿sí? Pues realmente va a llevarnos a interpretaciones erróneas, ¿sí? El resultado de la interpretación, como inciso, también, ¿cuál es el inciso que sigue? ¿El D o C? El C. Inciso C. Bueno, la pregunta que les hice era el inciso C, pero está bien, no pasa nada. Inciso C, está bien ese. Inciso C. El resultado de la interpretación sin metodología. ¿Qué nos lleva cuando no aplicamos metodología? ¿Qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? Bueno, vamos a ver 4 resultados. ¿Sí? Muchas veces nosotros o los del mundo agarran y ven de repente un libro, digamos un libro de medicina o un libro acerca pues de la ley o de la reforma, cosas así. Pues uno agarra y dice, órale, lo ve y dice, ve ese libro, ¿no? Está, pues órale, alguien, la verdad, bien cerebrito lo hizo. Entonces, ¿por qué nosotros cuando venimos a la Biblia pensamos diferente? ¿Por qué no decimos, oh, mira, alguien, siempre hay algo, siempre hay algo? Y eso, repito, eso de mismo se encarga Satanás de hacerla de menos, ¿no? Entonces, un resultado vendría siendo doctrina falsa y a la vez puede ser practicada y enseñada, basada por sus incorrectas interpretaciones. Doctrina falsa que puede ser practicada y enseñada. Ese es el resultado de interpretar sin metodología. Número 2. El sentido de la palabra divina se corrompe. El sentido de la palabra divina se corrompe. Número 3. Los hombres ven aparentes contradicciones en la Biblia. Y esto lo encontramos muchas veces. Por no aplicar la hermenéutica, decimos se contradice. Cuando en realidad esas contradicciones no existen, ¿sí? Y lo único que pasa por no aplicar una metodología o no aplicar la hermenéutica correcta, lo que pasa es que uno empieza a cerrar sus corazones, empieza a endurecerlos, no, pues se contradice y no, y empieza uno a meterse ideas que no son, ¿sí? Entonces yo la verdad le doy muchas gracias a Dios por este tipo de plática, de instrucción que nos viene dando, porque realmente podremos ya estar un poquito más cimentados, más fuertes en la palabra de Dios. Si hemos visto pues por ahí versículos donde parece que dice, pero pues no, si se lee el contexto, si se aplica la regla del paralelismo, si se aplican varias y que fue una hipérbole, entonces realmente nos va a ayudar y eso nos va a hacer estar más cimentados en la palabra. Número 4, la Biblia es hecha un juguete. Por no aplicar esto, la Biblia es hecha un juguete, inclusive entre los teólogos que no son guiados por el Espíritu Santo.
Me ha tocado ver a mí pues de repente en esos programas, en esos canales de History Channel y todos esos, hay mucha gente que tiene mucha sabiduría, son teólogos, ¿sí? Pero tristemente no tienen el Espíritu Santo, ¿sí? Tienen mucho conocimiento, mucha teoría, muchas cosas, mucho, pero llegan a sus conclusiones que son, puede ser, quizá, bueno, a lo mejor fue que pensamos que era así. Yo de repente hace tiempo escuchaba yo una que Cristo no padeció ante Poncio Pilato, sino que empezaron así y empiezan, no, porque si hubiera sido así, y si la hora, el momento, y él estaba en tal lugar, se meten más a estudiar cosas que no están en la palabra, ¿sí? Para decir, puede ser, y tristemente, bueno, vienen a estas interpretaciones humanistas sin metodología, ¿no? Inciso E, pues, el último inciso de este. El método es un plan organizado para realizar algo. El método es un plan organizado para realizar algo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que realmente nuestro interés tiene que ser el encontrar un plan eficaz para estudiar, escudriñar e interpretar la Biblia, la palabra de Dios, correctamente. ¿Sí o no? Porque pues si no, pues igual nos vamos a quedar tal vez iguales, ¿sí? Y para esto tenemos que dejar a un lado cualquier idea que nos sugiere nuestro propio pensamiento, ¿sí? Ya se nos había hablado también, no podemos venir con supuestas, bueno, pues yo creo, yo pienso. Al contrario, tenemos que poner nuestro empeño para interpretarlo correctamente, ¿sí? Ya que se nos ha dejado dicho, escudriñar las Escrituras. ¿Y qué es escudriñar? Darle. Entonces, si nosotros escudriñamos así en pensamiento, eso no es escudriñar, ¿sí o no? Entonces, teniendo entendido esto, que escudriñemos las Escrituras, ¿sí? Entendiendo que hay un Consolador, que es el Espíritu Santo, quien nos enseñará todas las cosas que Cristo ha dejado, ¿sí o no? Él no lo ha dejado dicho, Él lo dejó dicho, ¿sí? Entonces, realmente sí tenemos que tener un plan para realizar la interpretación. Tema número 2. Vamos a ver malas metodologías para la interpretación y sus peligros. Malas metodologías para la interpretación, obviamente de la palabra, y sus peligros. Inciso A. El método místico. Bueno, durante mucho tiempo han surgido muchas sectas, ¿sí? Que han tenido un crecimiento rápido usando este método, ¿sí? Bueno, este método se basa en el concepto de que solo ciertos hombres elegidos y sabios son capaces de entender la palabra. Bueno,
Este método místico se basa en que solamente ciertos hombres elegidos pueden entender la palabra, ¿sí? Como por ejemplo pueden ser profetas, ¿sí? Bueno, pues aquí no hay, gracias a Dios, no hay ninguno que piense o que cree que solamente la revelación puede ser por medio de ciertas personas. Gracias a Dios los que estamos aquí, ¿sí? Pero de todas maneras también lo menciono, ¿sí? Porque hay gente que de hecho, pues cristianos, piensan que solamente o el pastor, ¿sí? O el líder o el maestro o el profeta, como a veces lo nombran, o el que se autonombra apóstol, son los únicos que pueden interpretar la palabra. Entonces ellos piensan que pues digamos a los profetas, a los falsos profetas, llamémoslos, creen que se les revela la palabra de Dios y que solamente a ellos se les permite, ¿sí?, esta revelación. Al aplicar este método, ¿sí?, pues tristemente ha sido aplicado más bien por mucho tiempo, y esto fue pues así, lo podemos ver en el sacerdocio romano. Ellos decían, bueno, pues solamente, ¿no?, el pontífice, ¿no? Y tristemente hay muchas religiones donde emplean solamente solo este método, ¿sí?, que resulta al final un sistema, ¿sí?, donde el trabajo solamente es del profeta o de la máxima, ¿cómo le llaman? ¿Máxima qué? Autoridad, ¿no? ¿De qué o de quién? No sé. Solamente él es el único que puede interpretar la palabra, ¿sí? Ahora, las razones por qué no, porque es un método malo, es que si este método fuera verdadero, entonces, pues ¿para qué leer la Biblia? ¿Para qué nos dice Jesús? Escudriñen las Escrituras. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos entonces el Espíritu Santo que nos guía toda la verdad? ¿Para qué? ¿No? Pues si la autoridad o la máxima autoridad pues lo revelará, pues no necesitamos ya la palabra, cerrémosla, vámonos ya. Ahí nos van a revelar quién va a ser, ¿no? Entonces, aparte, si el Espíritu Santo está revelando o está dándole la interpretación solamente a uno, ¿sí?, pues entonces los demás, ¿qué onda? ¿No tienen el Espíritu Santo? Entonces el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. O sea, es una aberración totalmente agresiva hacia la misma palabra. Entonces, otra razón por qué este método no es confiable y no es seguro es porque la misma palabra no tendría valor, entonces, ni tendría sentido, ¿sí?, la misma palabra. Porque entonces sería más elevada la interpretación, llamémosla especial o supuesta interpretación que hace esta autoridad, quitándole todo el poder a la palabra de Dios. Fíjense hasta dónde uno cae. El que se dice profeta en esas falsas, en las cristianas, se levanta y así dicen y empiezan a decir, espérate, lo que usted está hablando, ¿sí?, por medio de revelación, lo que sea, ¿está en la palabra de Dios? No, pero es que así me reveló el Señor, eso son revelaciones. Espérame tantito, estás haciendo a un lado la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios no tiene validez para ti. No la respetas. Entonces es más poderosa tu revelación que la palabra de Dios. No, espérate. No, de ninguna manera. Veamos qué dice la palabra de Dios. Pensamos que no íbamos a abrir la palabra, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Vamos a 2 de Pedro 1, 20, 21. Alguien vaya a 1 de Juan 4, 1. A ver, vamos a empezar de aquí para acá, ¿sí? Si quieres tú, hermana Kenia.
Segunda de Pedro 1, 20, 21. Primera de Juan 4, 1. Gálatas 1, 6 al 10. Y segunda de Timoteo 3, 16, 17. Y por allá Judas 3, por favor. Vamos a ver qué nos dice la palabra a este tipo de método, ¿sí? A ver, segunda de Pedro 1, 20, 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, si el máximo pontífice sale con su nueva revelación, entonces, ¿qué? ¿Qué onda? Pero anatemísima. Primera de Juan 4:1, ¿qué dice? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahí está. Amén. Gálatas 1, 6 al 10. No se sabe. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un nuevo evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahí está. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, por favor. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, que ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, ahí está. Ahí está. Realmente tenemos que aplicar un método, porque ya se cae en una agresión totalmente hacia Dios, hacia el poder de la palabra de Dios. O sea, tenemos que hacerlo, tenemos que esforzarnos, sí lo tenemos que hacer. Y por eso le doy nuevamente gracias a Dios por estos momentos, por estos tiempos que Él nos da, ¿sí? Y como habíamos hablado, bueno, empecémonos, pero que no sean aguas estancadas. Tenemos que empezar a sacar eso. ¿Listo? Bueno, inciso B, otro método. Método espiritual. Ay, ay, ay. Este es el que tal vez confunde a muchos más. Este también es muy parecido al primero, ¿sí? Solo que se basa, ¿sí? Pongan ahí, se basa en la creencia de que hay un poder de Dios dentro de cada persona y que este poder supuestamente le ayuda a interpretar la palabra, obviamente, y que supuestamente le ayuda a interpretar la palabra en forma espiritual. Bueno, este tipo de gente o este tipo de personas suponen que el mensaje que traen ellos es más importante, ¿sí? O más bien, no es lo que el texto les dice, sino que el intérprete le da
lo que le parece a él que dice. Y eso tiene una mayor, ¿cómo se llama? Resonancia o interpretación para el que lo está recibiendo. Tristemente este método es un método subjetivo, pero sin embargo realmente este método ha causado muchas herejías también, muchas malas doctrinas, muchas sectas también, ¿sí? Y los que usan este método lo utilizan en una forma muy fácil, ¿sí? Porque cuando alguien se les acerca y les dice, bueno, ¿cómo, por qué me dices, o cómo, por qué me interpretas de esta manera, o qué? Ellos pues responden, no, es que este mensaje o este pasaje es sumamente espiritual. Y como ya la congregación los tiene, o las iglesias los tienen como son los marcados para poder, ¿sí? Los más espirituales, porque ayunan o en silicio, ¿qué? ¿Cómo es? Hacen esas cosas, ¿sí? Supuestamente reciben mayor revelación, de verdad, reciben, porque ayunan 40 días, ¿sí? O 41 días, piensan que van a recibir mayor revelación. Y no es así, no es así. Bueno, entonces estos cuando les preguntan, bueno, ¿y esto? No, lo que te estoy diciendo es que tú no lo entiendes. Es esto lo que Dios me está así, o así, y lo que están diciendo, la interpretación que le dan a los pasajes es lo que ellos dicen, ¿sí? Y dice a veces también, ellos pueden decir, no, es que no, esto no lo entiendes porque es sumamente espiritual. Y pues tristemente los que no conocen, los que no estudian, son los que caen. Y mucho menos el que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Si no lo tiene y de repente se anda escuchando y, pues sí, con razón no le entendía, decían. Y ahí está la interpretación toda chueca. ¿A qué iglesia? No sé, hay muchos, para no llamarla. Los católicos, pues ya. Este pasaje a veces, este tipo de métodos, ¿sí? Realmente Satanás es el que se encarga de estar detrás de estas artimañas, ¿sí? De estas doctrinas de demonio, ¿sí? Problemas con estos tipos de métodos. Hay personas, ¿sí?, que hacen de la ley, ¿sí?, la interpretación la hacen por ellos mismos, contradiciendo lo que dice Pedro 1:21. ¿Qué decía por ahí? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. De interpretación privada. Están leyendo ahí la del Mormón, ¿no? No, Reina Valera. Reina Valera. Interpretación privada. Sí, es que tengo por ahí interpretación privada. Entonces, vemos aquí, realmente entonces se olvidan de ese pasaje. Que ninguna de las escrituras son de interpretación privada. Y entonces, otro problema que hay con esto es que el esclarecimiento o el alumbramiento que poseen estas personas son más importantes, nuevamente, por eso decía que se parece al anterior, ¿sí?, que la palabra de Dios, y la opinión que ellos llegan a tener la convierten en una ley divina para los que la están recibiendo. Y tristemente al utilizar estos métodos, la verdad, la palabra de Dios se transforma en algo relativo, en algo imperfecto, nuevamente, ¿sí?, no en algo que es absoluto. Cuando sabemos
que aquí solamente hay verdades absolutas, ¿no? Este tipo de métodos nunca llegarán a una unidad para estar en la fe, para estar en una sana doctrina. Este tipo de métodos. Otra de las razones es que la verdad puede conocerse realmente en forma concreta. Juan 8:32, por favor. Ahí los que vamos a estar regresando otra vez por ahí a varios versículos que acabamos de ver. Así es que pongan una notita por ahí. Juan 8:32, el que lo tenga por ahí, ya lo tienen, puede empezar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahí está, ¿sí? Tristemente estas personas que aceptan esto y que aplauden o que siguen estos métodos y que caen en estos métodos, realmente pues los ignorantes por no estudiar la palabra, ¿sí? Por no ser guiados realmente como debe de ser, caen en esto, ¿sí? Y sin en cambio debemos nosotros darle gracias a Dios porque vemos la palabra con claridad y dice, y la verdad los hará libres. Es lo que tenemos que darle gracias a Dios. No estamos atados en alguna de esas sectas o iglesias. Porque por eso yo la verdad les hago mucho énfasis en cuando vemos a las iglesias que están ahí todas gritándose, revolcándose, pues a lo mejor pudiéramos estar ahí en unas. Porque hay que darle gracias a Dios por su infinita gracia, ¿no? Otra de las razones por qué, o de los problemas que hay con esto, es que la verdad, ¿sí? Sabemos que es la base de la salvación. Segunda de Tesalonicenses 2:10, por ahí, allá el que sigue, Julián, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:10, Santiago 1:21 y yo Primera de Pedro 1:22. Y con engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Está. ¿Sí? Vemos otra de las razones, ¿sí? Por sus iniquidades, por estar ahí ¿quieres escuchar? ¿Quieres seguir a ellos? Ahí te va. Santiago, por favor. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Sí, con humildad tenemos realmente, sí, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, sí. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces realmente este tipo de gentes no llegan a esto, a una unidad en la fe, ¿sí? A estar en una familia en Cristo. ¿Sí? Llegan a las congregaciones y ahí andan criticando al otro y cómo se vistió y esto es triste, La verdad realmente tiene que ser obedecida, ¿sí o no? Ahí mismo Santiago 1:22. Ahí tenías tú a Santiago 1:20. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Ya ven? Hermano, realmente sí, tenemos que empezar a ponerle más, decimos en México, más leña al asador. Más leña al asador. No lo busquen aquí, ya lo encontré, Romanos 2:8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hermanos, nuestra fe tiene que estar basada en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Y por eso es que tenemos que utilizar el método apropiado para sacarle el jugo. Ahorita realmente ya tenemos por ahí, tenemos la concordancia. ¿Se han podido ya los que tienen ahí? ¿Sí le han visto ya cómo darle a la concordancia? ¿Sí?
Bueno, pues si tienen problemas, pues ahí llamen a nuestro hermano Julián. No, no es cierto. Bueno, sí lo pueden llamar, sí, nos podemos ahí. Entonces realmente tenemos que basar nuestra fe, ¿sí?, en la palabra de Dios, no en sentimientos. Porque repito, esta gente que viene con sus revelaciones y la gente que la está aceptando se va, se queda, no, pues sí, yo tenía hoy un viaje, sí, pues quien no quiere un viaje, ¿no? Y ay, me dijo lo que quería, ¿no? Tristemente, pues Satanás, repito, se encarga, es el que está detrás de todo esto, ¿no? Hermano, en ese método espiritual, a mí se utiliza mucho cuando dicen que no estudian porque el Espíritu les va a revelar, ¿no? Sí, realmente a veces ellos mismos utilizan este tipo de justificaciones, ¿sí? E inclusive los podemos hasta etiquetar, más bien podemos terminar etiquetándolos como espiritistas, porque pues ellos lo que el Espíritu les dice. Y al rato ya después les vamos a dar una limpia. Hay unas sopas, ¿no? Otro método alegórico. ¿Qué otra vez hermenéutica? Sí, sé. Incienso C. El método alegórico. Bueno, este método se considera como si fuera un acertijo o enigma o adivinanza o misterio. Y ahorita nosotros podemos ver, ay, ¿a poco lo utilizan? Sí, lo utilizan. Sí, lo utilizan. Hay gente, y esto lo utilizan más que nada los del mundo. Volvamos al ejemplo de Daniel. Cuando empiezan a leer así de repente agarran y empiezan, oh, mira, Daniel, ¿no? Se meten ahí y el ser, y empiezan a dar una de imaginación, empiezan a adivinar. Pues sí, mira, sí es cierto. Sí. Y tristemente han sacado libros. El caballo de Troya, realmente yo cuando estaba más joven, yo lo empecé a leer y realmente a mí me llamó la atención por toda no, y pues que según estos y empezaron ahí y todo, y consiguieron hasta la ropa que en aquel entonces había, y esta persona se teletransportó y estuvo caminando y para ver realmente así, pero aún así, y decían, metiendo enigmas, metiendo así, y todo se queda, y pues ¿cómo es? Así todo. Los que utilizan este método, su idea la toman como de base, ¿sí?, en adivinanzas, ¿sí? Y el texto o lo que dice realmente no es lo que significa o lo que quiere decirnos realmente la palabra de Dios, sino que lo entienden como un símbolo o una figura, ¿sí? Y pues tristemente, nuevamente, invalidando, ¿sí?, la palabra de Dios, el poder que hay en ella, ¿no? Para estos también los textos bíblicos significan una cosa un día, para otro día otra cosa, ¿sí? O para ellos a lo mejor no pueden, no, eso no significa nada, el lago de fuego, no creo, es un lago de fuego, pues como no les entra por aquí, pues no, como un lago de fuego, ¿no? El resultado de esto es que el hombre empieza a emplear, ¿sí?, y a tomar por otras fuentes
para comprobar lo que él desea escuchar o lo que él desea interpretar. Yo por ahí he escuchado dos pues aberraciones más. Una de ellas decía, no, pues es que ¿cómo era? De Adán, Eva, ¿cómo se llama? Su hijo, Caín, que supuestamente era hijo, que no era hijo de Adán, sino que era hijo de Eva y la serpiente. O sea, ¿cómo? Okay, yo nada más no, pues no, pues no. ¿Por qué? Porque dan ellos, echan tanto su imaginación a volar que terminan con esto. No hace mucho también por ahí alguien más les habían preguntado, oye, que Adán tuvo otra esposa, ¿sí? Y por ahí está la historia del también que se casó con el chupacabras, casi, ¿sí? Una mujer diabólica realmente, se llama ni les digo el nombre porque si no ahí van a llegar a sus casas, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba? Pero sí que supuestamente Adán tuvo otra esposa y en esa que empecé a leer, pues la consideran ahora como la virgen o no, la diosa de los vampiros, y imagínense, les dan tantas cosas, y realmente por eso digo, sí aplican estas cosas, estos métodos alegóricos, ¿no? Otros dicen, no, pues que Barney viene de la tribu de Leviatán, o sea, no inventen así, ¿no? O que el chupacabras viene de los, o sea, una de cantidad de verdad, ¿no? Razones por qué indican este método que es malo. Bueno, este método nunca nos llevará también a la unidad de la fe y a la práctica del verdadero evangelio de Cristo. Otra razón por qué este método es malo es porque deja totalmente, ¿sí?, obsoleta toda base de disciplina relacionada a las doctrinas de Cristo, del Evangelio. Si realmente empezamos a aplicar nuestras propias interpretaciones, pues ya la hermenéutica pues ya sale sobrando, las figuras retóricas, el paralelismo, la Biblia es su propio intérprete, la normativa no es la narrativa, todas esas disciplinas, ¿sí?, para la basura, teología, todas esas, los esquiasmos, todo eso, realmente. Otra razón más es que este método da rienda suelta a formar cualquier doctrina. Da rienda suelta a formar cualquier doctrina y apoyarla sobre una interpretación personal de la palabra. Y ahí es cuando dicen, pues ahí dice la palabra, ¿no? Ahí dice. Pues, sí, ahí dice, pero no es lo que quiere decir, maestro. Una razón más
es que este método carece de alguna base absoluta y bíblica. Y tristemente, bueno, estas interpretaciones terminan en mitos, en leyendas o inclusive hasta en libros apócrifos. Hay muchos supuestos evangelios, ¿sí?, que pues vienen con sus cosas raras y extrañas. ¿El evangelio de quién? De María, el evangelio de Sansón 4, por ahí también, y empiezan, no, bueno, es de las 3, no lo había escuchado, sí, es que sí, De Judas, ¿no? el evangelio de Judas, pero no Judas el bueno, sino Judas El hijo de... Entonces, pues realmente sí tenemos que ver la metodología de estas interpretaciones, ¿sí? Porque si no, sí vamos a darnos, pues realmente a caer en herejías, ¿sí? En pues mismas, la misma palabra mal interpretada, ¿sí? Sabemos que no nos llevará a nada, no nos llevará a nada. Por ahí Julián nos quiere, nos va a dar la hoja que nos diste. No, simplemente la hemos quedado viendo desde una clase anterior sobre las interpretaciones y las traducciones de la Biblia, para que la agreguen ahí al folio de hermenéutica. Ahí pueden ver el recuadro que traté de dictarles la vez pasada: el original, la transliteración, interlineal, equivalencia formal, equivalencia dinámica y parafraseada. Pues ahí les dan los idiomas originales, lo que representa cada una, algunas de las versiones que nosotros tenemos. A ver, por ejemplo, danos un ejemplo para poderlo un poquito más. Por ejemplo, los idiomas originales, que serían en este caso hebreo y griego, que al final del recuadro pueden ver, es prácticamente pues impronunciable para nosotros, son los originales. Transliteración son aquellos que traducen letra por letra, es decir, escribir las letras originales con letras españolas. Entonces, lo que antes decía en hebreo, ahorita lo leemos en letra española, dice Kaiho logo sargeneto. Luego la interlineal, que es palabra por palabra, ya no letra por letra, no interlineal, traducción de las palabras separadamente sin que el resultado tenga sentido. Y acá tomaron como ejemplo el versículo de Juan, dice, la palabra carne llegó a ser. Entonces traduce palabra por palabra, esa es la traducción interlineal. Equivalencia formal, que es frase por frase, que es la Reina Valera y la Biblia de las Américas. Traducción con enfoque en las palabras originales mismas, emisor original. El verbo se hizo carne. Entonces ya no traducen letra por letra, frase por frase, sino que traducen, se enfocan en la palabra en general y traducen la frase completa. Dice, el verbo se hizo carne, que es como nosotros lo tenemos. Equivalencia dinámica, concepto por concepto, la nueva versión internacional. Traducción con el enfoque en el significado de las palabras originales. El verbo se hizo humano. Entonces esta equivalencia dinámica se enfoca más en el significado de la frase, ¿okay? No tanto en la traducción exacta de palabra por palabra o frase por frase, sino en el significado de la frase. Entonces la Valera traduce la frase, la internacional, por ejemplo, traduce el significado de la frase. Entonces ya leemos no el verbo se hizo carne, sino el verbo se hizo humano, ¿okay? Pero ambas, ninguna se sale de su contexto. Parafraseada, reescrito en un lenguaje popular, Dios habla hoy, y Biblia en lenguaje sencillo. Reescrito con enfoque en el receptor actual, en el lenguaje sencillo. Entonces, mientras las anteriores traducciones se enfocaban en el traductor o en el emisor, las parafraseadas se enfocan más en el receptor, o sea, se ponen del otro lado y tratan de traducir en un enfoque de cómo la gente va a recibir la palabra. Entonces, de ese modo lo traducen.
y leemos ahí, aquel que es la palabra fue como uno de nosotros. Entonces ya no es desde el emisor, sino desde el receptor. Entonces, para concluir en esto de traducciones, vuelvo y les reitero, ¿cuál es buena? Todas son buenas. Hemos tenido una inclinación hacia la Reina Valera, que no sabe por qué, pero muy posiblemente nuestros hijos en unos años puede que no estén familiarizados o casados con la Valera. Sabemos que tenemos estos lenguajes actuales, las palabras van cambiando de sentido y de valor. Posiblemente ellos puedan estar muy ligados a otra versión, que no sea la Valera. En este tiempo que nos tocó a nosotros estamos con esa, pero todo eso es para que utilicemos todas las herramientas, y ese es el recuadro que tienen ahí. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, pues la próxima semana, si Dios nos permite, vamos a seguir viendo unos poquitos más de estos métodos, y bueno, ya después arrancaremos cuál es el método que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Vamos tal vez a dar unos ejemplos por ahí. Pues bueno, vamos a ver, por favor. Padre Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias porque tú Señor, tu palabra nos muestra, tu palabra nos enseña. Tú nos enseñas día a día, Señor. Tú nos vas llevando con tu palabra, Señor. Y eso es lo único, Padre mío, que nos debe de importar más que todas las cosas, Señor. De vivir tu palabra, de hacer tu palabra, Señor. De permanecer en tu palabra, Señor. De hablar tu palabra, de estar, de vivir, Señor, de dar tu palabra, Señor. Por eso, Padre mío, así como tu palabra no ha pasado, Señor, y ni pasará jamás, Señor, así te pedimos, Padre mío, que tú, mi Dios, nos vayas dando, Señor, nos vayas dando más, Señor, que nos vayas llenando de fortaleza, Señor, de valentía, que nos vayas tú guiando, Señor, por caminos nuevos, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor, para poder predicar, para poder proclamar, Señor, que tú eres el Rey, que tú has venido a morir a la cruz, a limpiar nuestros pecados, y que tú resucitaste, Señor, al tercer día, y que nadie, Señor, podrá ir al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Por eso, mi Dios, por eso, Jesús, te pedimos, Señor, que nos vayas haciendo más conforme a tu semejanza, Señor, conforme a ti, Señor. Enséñanos y danos, Señor, de tu agua, Señor. Sí, Señor, no queremos tener sed nunca más, Señor. Danos, Señor, de tu pan. Tú eres el pan, Señor. Tú eres la vida. A ti te debemos todo, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Que parece, Señor, que no da nada. Parece que es un tiempo muy ameno, muy tranquilo. Pero, Señor, esperando que de esto, Señor, podamos tenerlo en nuestras mentes para poder saber y distinguir, Señor, cuando vienen esos métodos o esas falsas doctrinas, esos vientos, Señor, de malas doctrinas, Señor, y poder estar firmes en tu palabra, Señor, poder permanecer siempre, Señor, bien fundamentados en ti, Señor, que tú nos vas dando la fortaleza día a día con tu palabra, Señor. Te damos gracias nuevamente, Padre mío, y queremos pedirte también, Señor, que tú nos vayas guiando, Señor, que tú nos guíes el día de mañana, Señor. Tú sabes, Padre mío, aquellos remanentes que tú tienes esparcidos por todos lados, Señor. Y que allá, Señor, en Montreal hay un remanente, Padre mío, que está buscando, que quiere buscar de ti, que ha escuchado, Señor, a aquellos que han venido antes, aquellos que se dicen ser, Señor, pero no son, Señor. Ellos quieren escuchar la voz del buen pastor, Señor, que eres tú. Quieren escuchar tu voz, Señor. Te pedimos, Padre mío, que nos llenes de tu palabra, Señor. Que nos llenes
tu Espíritu, Señor. Que podamos hablar tu palabra, Señor, con denuedo, Señor. Que podamos proclamar, Señor, que solo tú, mi Dios, solo tú eres digno, Señor. Y que a ti se debe toda la honra, toda la gloria, Señor. Solo a ti, Señor. Y que tu evangelio, Señor, es poder de salvación para todo aquel, Señor, que cree, Señor. Por eso, Señor, te pedimos y venimos a ti, Señor, pidiéndote que tú, Señor, que tú nos des tu semilla. Y cuando sea plantada esa semilla, Señor, que vengan a ti los tuyos, Señor. Te lo pido, Señor. Danos palabras también, Señor, de aliento, de amor. Si hay que hablar de disciplina, de exhortación, Señor, hacerlo, Señor, sin temor, sin miedo de hablar, Señor. Porque no queremos agradar a los hombres, sino queremos agradarte a ti, Señor, obedeciéndote a ti, primeramente, Señor. Te damos gracias, Señor. También, Señor, mañana, Señor, que tengan el tiempo de oración por aquí. Mañana en la tarde, Señor, también, Señor. Tú escuchas las oraciones, tú escuchas las peticiones, Señor. Te damos gracias y te pedimos también por los que no pudieron llegar, Señor. Que tú también nos sigas bendiciendo, Señor. De manera espiritual, con tu palabra. Y que los bendiga, Señor, si hay alguna enfermedad. Tú, mi Dios, los sanes. Tú, Señor, lo restaura, Señor. Gracias nuevamente, Señor. Te pedimos también por aquellos que ya no están con nosotros, Señor. Te pedimos que los sigas llevando, Señor. Que los sigas cubriendo con tus alas grandes, Señor. Tú, mi Dios. Tú eres el único que puede dar alivio. Porque como leímos tu palabra, nos llevará a la libertad, Señor. Y eso es lo que necesitamos. Gracias, Señor, nuevamente por este tiempo, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Por tu misericordia, por tu gracia, por tus bendiciones, por tu amor, por tu justicia, por tu perdón, por todo lo que tú eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, para que en Él y a Él se doble toda rodilla. Por los siglos de los siglos, Señor, a ti sea la gloria, la majestad. Amén.